el trabajo sobre particular el caso de la agricultura argentina. Nos metemos en el sector primario y vamos a hablar particularmente de la expansión de la soja en nuestro país. Bien, para eso preparé una presentación donde vamos a ir viendo algunos datos importantes o alguna información importante para explicar de qué se trató este proceso. Bien, vamos a arrancar hablando un poquito de lo que sucedió a partir de la década del 70, bien, paralelamente a lo que nosotros llamamos el periodo neoliberal, las políticas neoliberales, un poco que hablamos durante el trabajo anterior, en el cual hablamos del origen de las asimetrías. Bueno, paralelamente a este último periodo comienza la expansión fuerte del cultivo de la soja en el campo argentino. Bien, como muchos otros fenómenos, las causas de este proceso son múltiples y vamos a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, vamos a hablar de un aumento de la demanda a nivel internacional. Bien, en general se dio en todas las materias primas, pero fundamentalmente en la soja, un crecimiento sostenido de lo que sería la demanda de distintos granos, minerales, bien, de petróleo, y obviamente eso va a traducirse también en un aumento en la cotización, en el precio de esas materias primas. Fundamentalmente, la utilización de la harina de soja como alimento balanceado, bien, va a ser uno de los principales motivos de ese aumento de la demanda. Bien, el caso más importante, uno de los grandes compradores y demandadores, o demandantes, mejor dicho, de soja y de harina de soja va a ser China, bien, que a raíz de la serie de cambios que viene viviendo, bueno, se da un cambio también en lo que sería la dieta alimentaria de su población, que empieza a consumir más carne, bien, y deja un poco de lado el arroz. Por otro lado también es importante mencionar el caso de la Unión Europea. En este caso también su ganado se vuelca al consumo de proteínas a través de la soja, pero por otra situación particular que fue especialmente, ¿no?, lo que se llamó el mal de la vaca loca, que generó un cambio en la dieta también, en este caso de los animales para la ganadería. Bien, los dos factores fueron importantes a la hora de incrementar la demanda de harina de soja en el mundo, y bueno, repercute eso directamente sobre el precio. Otro factor importante va a ser el comienzo de la era de los agrocombustibles, a partir de lo que se conoce como el pico del petróleo, ¿no?, el periodo del cenit, donde las reservas mundiales del petróleo convencional entran en la cresta de la ola, digamos, y a partir de eso va a venir el descenso, aunque después van a surgir los petróleos no convencionales. Bueno, empieza a ser preocupante la cuestión de el agotamiento de estos recursos no renovables. Y paralelamente a eso, la puesta en escena o el debate que se empieza a armar a nivel mundial sobre las consecuencias del calentamiento global, ¿no? La agenda mundial empieza a hablarse de este problema ambiental grave, y en ese contexto uno de los primeros intentos de parche energético, se lo llama, o de solución, es la elaboración de agrocombustibles, es decir, combustibles en base a materias primas agrícolas, fundamentalmente en este caso aceite de soja. Bien, también se utiliza aceite de palma, maíz, caña de azúcar, pero bueno, todos son elementos que van generando una mayor presión sobre la demanda de estos cultivos. Bien, y obviamente también, como decimos, sobre el precio. Y por último, y no menos importante, también la crisis financiera que se produjo en 2008
y el vuelco de muchos de estos capitales especuladores, especulativos, hacia este mercado de los alimentos, ¿no? Provocando también un incremento de los precios, una mayor volatilidad, sobre todo en este periodo, ¿no? Posterior a esa crisis, en donde se registran precios récord. Los avances tecnológicos, ya por fuera de la demanda, digamos, también van a ser una influencia en el incremento de la superficie implantada con soja, lo que se conoció como el paquete tecnológico, que permitió simplificar labores y reducir sobre todo las necesidades de mano de obra. Bien, entre ese paquete tecnológico se encuentra la semilla transgénica o genéticamente modificada, que se hizo resistente al herbicida, el herbicida total, que se llamó el glifosato, bien. Entonces, semilla, agroquímicos y maquinaria, entre ellas la de siembra directa, van a simplificar mucho la producción y van a permitir o van a generar, ¿no?, un incentivo también para el avance de la soja en el campo argentino. Finalmente, y a nivel nacional, estrictamente hablando, un conjunto de medidas que también van a fomentar este vuelco hacia la soja. En los 90 fueron la excepción de impuestos a la exportación, lo que se conoce como retenciones, bien, la aprobación del uso de agroquímicos y a partir del 2002 la devaluación del peso respecto al dólar va a ser mucho más competitiva la producción agrícola nacional en los mercados internacionales y, bueno, la soja va a ser uno de los principales protagonistas de esas exportaciones. Como consecuencia lo que tenemos es un gran avance de la soja en el campo argentino, ¿no? Más del 60% de lo que se produce hoy en nuestro campo es soja. Acá tenemos cómo fue creciendo el área sembrada en nuestro país hasta el 2005. Bien, yo acá tengo también un mapa más reciente. Acá tenemos 2017-2018 de todas los departamentos y municipios del país donde se produce soja, bien, y los rendimientos, las zonas más oscuras de mayor rendimiento, en este caso lo que se denomina habitualmente, estoy marcando la zona núcleo, ¿no? Sur de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de provincia de Buenos Aires, históricamente la región más productiva del país, bien, pero si se fijan, la soja se expande por partes del noreste, del noroeste, hasta inclusive en San Luis. Hay algunos también lo que sería una mayor también producción en otras regiones, como puede ser en la Patagonia. Bien, siguiendo con la presentación, entonces esta expansión va a tener distintas consecuencias. Una de ellas es la concentración de la tierra, es decir, una disminución en la cantidad de pequeños productores y un aumento en la cantidad de superficie de los grandes productores. Bien, ese proceso se dio por distintos factores, especialmente este paquete tecnológico muy costoso, que muchos pequeños productores no pudieron incorporar, y en otras regiones a eso se suma los problemas de la falta de rentabilidad de muchos cultivos tradicionales y los problemas de tenencia de la tierra cuando muchos productores no tenían títulos de propiedad. Bien, eso significó la expulsión de muchos pequeños productores y proceso de concentración de la tierra. Acá tenemos otro gráfico que muestra, ¿no?, cómo esa estructura agraria argentina es muy o bastante desigual. Se ve en este gráfico acá lo que se llaman las explotaciones agropecuarias. Las de menos de 25 hectáreas son más del 30%, bien, sin embargo, tienen un pequeño porcentaje de superficie, casi no se ve ni siquiera en este gráfico, bien, mientras que los sectores de más de 5.000 hectáreas, por ir al otro extremo, pero podríamos ir analizando este gráfico, son un pequeño grupo y sin embargo tienen casi la mitad de la superficie sembrada en nuestro país. Bien,
Tenemos algunas diferencias regionales para analizar, y lo que más me interesa es esta transformación entre 1988 y el año 2002, que es donde se produjeron los censos nacionales agrícolas, cómo disminuyó la cantidad de explotaciones agropecuarias de menos de 25 hectáreas en cantidad de explotaciones y en superficie, ¿bien? Disminuyen, y se incrementan las de 500 a 2.500 hectáreas y 2.500 y 5.000 hectáreas. Bien, más de 5.000 hectáreas también permanece estable, pero estos dos sectores, digamos, que van a concentrar parte de lo que se pierde en estos sectores. Bien, siguiendo con el precio, y ya para ir terminando, tenemos otro conjunto de factores que también motivaron esta expulsión de pequeños productores. Entre ellos se encuentra la disolución de entes reguladores, la privatización de servicios públicos. Bueno, cuando hablamos de entes reguladores estatales, establecían precios mínimos que beneficiaban a los pequeños productores, o financiamiento o información. Todo eso desaparece, se disuelve en la década del 90, la privatización de servicios que aumentan los costos de logística, sobre todo en el caso de rutas y puertos, ¿bien? Y la concentración en el sector agroindustrial, que determina unos parámetros de producción muy elevados para las materias primas, ¿eh? Es decir, nosotros fuimos a ver hace un par de años la producción, una explotación agropecuaria de papa que produce para la agroindustria PepsiCo, y los requerimientos para poder vender la PepsiCo son muy altos. Por lo tanto, cualquier productor no los puede cumplir, y son fundamentalmente los grandes productores los que pueden proveerle de materia prima, porque requieren de una calidad de un producto muy elevada, y los productores muchas veces pequeños no pueden cumplir con esos requerimientos para procesamiento industrial, por lo tanto quedan a merced de los precios del mercado. Estos grandes productores, al estar subordinados, digamos, a la agroindustria, al establecer contratos, tienen garantizadas sus ventas como beneficio, y como problema es que, bueno, tienen que constantemente atender a la calidad del producto, si no, el precio que reciben por lo que producen disminuye. Bien, también se da un proceso de extranjerización en este periodo, además del proceso de concentración. Lo vemos en este video cortito. Si funciona. Bueno, funcionando, para no perder más tiempo. Y lo que van a hacer ustedes es explicar las otras consecuencias que modificaron el pasaje agrario argentino, que son el proceso de sojización, de agriculturización, pampeanización, y los nuevos actores, que son los pools de siembra y los fondos de inversión, que se habla a veces de agricultura sin agricultores. Entonces, la actividad que les queda para la semana que viene es definir estos conceptos. ¿Qué es la sojización? ¿Qué es la agriculturización? ¿Qué es la pampeanización? ¿Y quiénes son los pools de siembra y los fondos de inversión? Espero que haya sido claro. Cualquier consulta me preguntan, y seguimos trabajando. Adiós.